el cristianismo no es una religión de miedo, sino de confianza y del amor al Padre que nos ama. Estamos aquí de regreso en nuestro programa desde Roma. Esta frase de la audiencia del Santo Padre, que como decía ya Juan Pablo, pues va a tratar básicamente de la familia, como hemos tratado en todo el programa, pero centrada en una figura, y es en la figura del Padre. Y como hemos escuchado por las mismas palabras del Papa, el Padre que nos ama. Es un amor de Padre que no tiene límites, es un amor de Padre al que nosotros, como dice el Santo Padre en su audiencia, tenemos que acercarnos y decirle, Abba, Padre, ¿no? Que ese, pues no sé, yo no soy perito en hebreo y en arameo y en esas cosas, pero por lo que he entendido, Abba no es solo un padre, sino es como papaíto, ¿no? Como ese diminutivo, ese gesto de cariño, no sé, ya a veces me imagino cuando yo era pequeñito, pues uno no puede pronunciar todas las letras, ¿no? Entonces dice papito, papaíto, o ese tipo de palabras que uno dice, demuestra el cariño que tiene ese niño a su papá, que si bien no puede pronunciar todas las palabras, no por eso deja de decirle, papá, te amo, ¿no? Pero la verdad, hablando del Santo Padre, y hablando, pues, el Santo Padre más bien, hablando del tema de la oración, que es, digamos, dentro del ciclo se conecta también esta audiencia, y hablando además de San Pablo, nos encontramos con una, digamos, es como un binomio especial, ¿no? O casi un trinomio, podemos decir un triángulo, ¿no? Porque es el Santo Padre comentando las cartas de San Pablo, que San Pablo nos habla, a la vez que nos está hablando de la oración, podemos decir casi indirectamente, nos habla de Dios Padre. Y nos quiere acercar, digamos, de dos maneras a Dios. De cierta manera, lo que podemos hacer es como hacer una especie de resumen de esta audiencia. Y si la quisiéramos resumir, hay que ver, yo diría, 4 puntos, ¿no? Primero, que Dios es nuestro Padre, digamos, por 2 partes. Ya va el primer punto, porque Dios nos ha creado, y en esa creación Dios se ha inscrito en nuestros corazones. Y el segundo, porque enviando a Jesucristo, enviando a su Hijo, enviando al Mesías, nosotros nos hacemos hijos en el Hijo. Entonces ahí está el segundo punto. Tercer punto, ¿cuál sería? Las 2 perspectivas de decir Abba Padre, ¿no? La primera, que surge de esa inscripción de Dios en nuestro corazón, de esa naturaleza que el hombre tiene de buscar a Dios, que el hombre cuando encuentra a Dios le puede decir, tú eres mi Padre, tú eres mi papá. Y esa, digamos, es porque el Espíritu Santo nos dice, llámalo papá, porque lo puedes llamar papá. Y la segunda perspectiva se puede confundir incluso con esta, pero es una que surge del profundo de nuestro ser, en el que yo, cuando me encuentro a Dios, nadie me lo tiene que decir, yo sé que Él es mi Padre. Yo creo que esos son los puntos fundamentales de esta audiencia del Santo Padre Benedicto XVI, en los que vamos a ir profundizando poco a poco, aunque tal vez no toquemos todos los puntos, pero veamos con qué nos podemos quedar y qué podemos ver en Dios como nuestro papá, esa persona cercana, ese alguien, porque no se trata de una idea, se trata de una persona que siempre está a nuestro lado. Y hablando de resúmenes, también aquí en esta audiencia del Papa toca la esencia de la identidad del cristiano, porque nosotros somos cristianos. Es decir, estamos en la misma vida de Dios, en esa misma familiaridad, podríamos decir, con Dios, en el Hijo, que es Jesús. Y justo el Papa, en una de sus homilías, no recuerdo bien ahora en cuál, decía que en este Abba, que es papá, ¿no? Papá con cariño, podríamos encontrar el corazón de lo que significa la persona de Jesús, ¿no? Que es el Hijo de Dios, el Dios con nosotros. Y precisamente cuando los apóstoles le preguntaron, pues enséñanos a orar, ¿no? Porque tenemos a ti que pues tienes esa relación con Dios tu Padre, pues enséñanos, ¿no? Y él nos dijo así, pues cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro, que estás en el cielo. Entonces, es algo tremendo, la verdad, esto de ser cristiano. A veces lo tenemos en el olvido, pero nunca es tarde para recordar que nos podemos dirigir a Dios, al Creador de todo lo visible y lo invisible, a nuestro Creador por el cual existimos simplemente, y tantos dones que nos da,
en la vida, le podemos decir, papá, esto es tremendo. Yo creo que uno de los problemas con los que nos encontramos actualmente en nuestra sociedad, en la figura del padre, del papá, de cada familia, es que cada vez como que es más lejana esa figura, ¿no? Como que nos intentan por diversos medios como que separar de la figura del papá, incluso de la figura de la mamá, y como que es más individualista nuestra sociedad, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad de tener un fundamento, una seguridad en alguien que nos protege, en alguien que nos ama, en alguien que, como Dios, que nos crea. Pensando en Dios Padre que nos crea, yo creo que eso nos debería dar una profunda confianza en Él, porque al crearnos nos amó, nos pensó, nos quiso, así como somos cada uno de nosotros, así como creó cada una de las cosas, las quiso así, las quiso con todo su corazón. Lo que pasa en nuestra sociedad, regresando al punto, es que se niega prácticamente que Dios nos ha creado como somos y que nos quiere. Simplemente ponen un Dios que crea y que se va, un Dios que se olvida de sus criaturas, que deja que sufran, etc. Y uno dice, bueno, entonces ¿dónde está Dios? Y la pregunta la podemos regresar y decir, bueno, ¿dónde está tu papá? ¿Dónde quedó la figura de tu papá? O los padres de familia, ¿dónde están realmente? Si están pensando en sus hijos, si se desviven por sus hijos, o simplemente tienen sus hijos, pero siguen en su plan, por decirlo de una manera. Y eso es el problema que presenta la sociedad. Nosotros cristianos, católicos, convencidos, tenemos que poner la figura del padre de familia, digamos, como esa cabeza de la familia, pero como el primer interesado, lo podemos decir así casi filosóficamente, participando de la paternidad de Dios, de ese Dios que crea, de ese Dios que ama también. El papá en la tierra tiene que ser ese reflejo constante del Dios que ama. Y de esa manera podemos, yo creo, comprender mejor cuál es la figura y cuál es el papel fundamental que juega Dios en nuestras vidas. Yo creo ahora que hablabas, José Enrique, antes de la maestra, decías algo que me llamó mucho la atención, y es esa palabra, la primera palabra del Padre nuestro, ¿no? Padre, ¿no? Porque yo escuché un ejemplo de un sacerdote que cuando decía la palabra Padre comenzaba a llorar y no podía seguir, porque era tan grande lo que estaba diciendo, con el simple hecho de decir Padre, que le llenaba el corazón. Era saber que Dios es mi Padre, y que porque es mi Padre me ama, y que como tantas veces suena en los salmos, y incluso el mismo Santo Padre nos lo repite, tus manos me formaron, tú me has pensado, creado y querido. O sea, es un Padre que ha metido sus manos en ti. O sea, como dice un dicho, ¿no? O sea, nosotros no hemos sido creados en serie, hemos sido creados por las manos de Dios, cada uno con sus, como dice, cada uno con sus cadaunadas. O sea, yo como soy, así bajito, chaparrito, gordito, lo que sea, ¿no? Buena gente. Y cada uno con sus cosas, ¿no? Y así somos. O sea, Dios me ha pensado así como soy. Sí, puedo mejorar muchas cosas, puedo cambiar otras tantas, pero Dios nuestro Señor me ama porque es mi Padre. Es como un padre que ve a sus hijos, no sé, a veces me pongo a pensar en aquellas familias cuyos hijos sufren problemas de no sé, por ejemplo, el síndrome de Down. Y uno ve cómo el padre, que verdaderamente ha tomado conciencia de su ser padre, ve a su hijo. Y sí, tiene problemas, tiene dificultades, pero ante él no puede decir que no le ama. No puede decir que, mira, yo te quiero así como eres. No me importa que los demás se burlen de ti, no me importa que los demás te vean como lo que sea. Eres mi hijo. Y por el simple hecho de ser mi hijo, te amo y te llevo en mi corazón. Y te suceda lo que te suceda, estás ahí, a mi lado, porque yo te quiero, ¿no? Así es Dios con nosotros. No es un ser lejano, como bien decías, Juan Pablo, sino un ser que está a tu lado y te quiere. Quizá a veces no lo sintamos así, pero no por eso no está. O sea, como muchas veces, a veces no vemos el sol porque el cielo está nublado, pero no por eso el sol deja de estar. El sol está ahí, y va a llegar un momento en el que esas nubes se disipen y se va a dejar ver de nuevo la luz del sol en tu corazón. Vas a sentir el amor del Padre.
pues bueno, se nos escapa el tiempo. Nos encantaría seguir platicando con ustedes sobre pues esta paternidad de Dios y la relación que tiene con la oración. Simplemente concluyo con eso, que pues debemos tener una confianza tan grande con Dios que es nuestro Padre, que le tenemos que abrir todo nuestro corazón, todas nuestras esperanzas, todas nuestras ilusiones, aceptando, podemos decir así, nuestra realidad, nuestros defectos, pero también nuestras cualidades, y por ahí empezar agradeciendo a Dios y pidiendo su gracia. Yo me despido de ustedes, muy agradecido porque nos acompañan en este programa, el hermano Juan Pablo Estrada. Me despido de ustedes, me llamo Gerardo Jesús Buitrago. Solamente les quiero decir, abandónense en las manos de Dios Padre y díganle, Abba, Padre. Me despido y pues sí, es nuestro papá, imagínense. Pues bueno, nos esperamos la siguiente semana aquí en Desde Roma. Desde Roma, un programa de actualidad de la Iglesia, el Vaticano y el Papa. Desde Roma con el Papa. Iglesia, analizamos la situación del mundo con la visión del Magisterio. El Vaticano, lo que ahí sucede, lo que ahí se dice. El Papa, su palabra, su vida y la audiencia de los miércoles. Todo esto y más en Desde Roma.